3, 2, 1. Enviado a en vivo. Buenos días. Buenos días. Les damos la bienvenida al cuarto conversatorio de educación ambiental al aire libre. La educación ambiental como apoyo al sistema educativo formal, un programa piloto para la generación de nuevos escenarios de aprendizaje en el exterior del aula. El conversatorio comenzará en unos minutos y podrán realizar preguntas de manera escrita por esta plataforma, las que serán respondidas por nuestra invitada Marta López Abril. Este conversatorio será grabado. Informaremos por Instagram y Facebook de Redes Ambientales, donde podrás revisar el video para poder revivirlo. A continuación, dejo con ustedes a Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Muy buenos días. A nombre del Ministerio, de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y del Departamento, que forma parte de esta División de Educación Ambiental, les damos la bienvenida al cuarto conversatorio de educación ambiental al aire libre, la educación ambiental como apoyo al sistema educativo formal, un programa piloto para la generación de nuevos escenarios de aprendizaje en el exterior del aula. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una nueva visión de la educación ambiental desde España. Para ello, en unos minutos más, conversaremos con Marta López Abril, ingeniera técnico forestal y experta en educación ambiental. Pero antes de comenzar, queremos invitar a Juan Pablo Torres. Él es nuestro jefe de División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio, quien nos dará un saludo de bienvenida. Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, Roberto. No quería perder la oportunidad de saludar a todos quienes están participando en esta nueva actividad que realiza el Departamento de Educación Ambiental para poder compartir y transmitir a toda nuestra audiencia de hoy elementos tan importantes como cómo beneficiarnos de realizar actividades en la naturaleza. Y para eso hoy contamos con una gran expositora que es Marta, que nos acompaña desde España, donde podrán tratar y consultar diferentes temáticas en torno a este tema. Quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes. Tal vez ya nos han acompañado en varios de los otros conversatorios que hemos tenido y extenderles una invitación muy importante a que continúen con nosotros en las actividades de conversatorio que realiza el Departamento de Educación Ambiental y también extenderles la invitación a todas las otras actividades que está desarrollando la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente. Los dejo ahora con Marta. Roberto creo que va a hacer una pequeña presentación. Así que tengan mucho éxito en esta jornada. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, efectivamente, yo creo que ahí hay una muy buena noticia para todos nuestros oyentes de que estamos iniciando un programa de cultura ambiental, el cual va a abarcar otras iniciativas desde otros programas, por ejemplo, gestión ambiental local, el Fondo de Protección Ambiental, participación ciudadana, así que para que estén todos atentos a este proceso, lo cual es una muy buena noticia. Bueno, entonces ahora quiero hacerles una pequeña reseña de nuestra invitada Marta. Marta les decía recién que es ingeniera técnica forestal y experta en educación ambiental en su país, en España. Cuenta con formación en educación ambiental formal y no formal, así que es bastante interesante ahí para que podamos intercambiar reflexiones. Es máster en educación ambiental y desarrollo sostenible. Además es experta universitaria en aprendizaje cooperativo, en educación emocional, vinculación emocional consciente y en discapacidades. Imagínense un tema extremadamente interesante para abordar en nuestros espacios también educativos. Desde el año 2000 ha coordinado y participado en diversos proyectos de educación ambiental, en la coordinación de aulas de naturaleza, en programas de ecoescuelas, en la gestión de espacios naturales protegidos, en el diseño de materiales didácticos, entre otras acciones en las que se ha destacado. Hoy Marta se encuentra coordinando el Departamento de Medio Ambiente y Educación Ambiental de la cooperativa Gredos San Diego, GSD. Forma parte del Seminario de Equipamientos de Educación Ambiental del Centro Nacional de Educación Ambiental, CNEAM, de España.
el Grupo de Trabajo de Educación Ambiental de la Fundación Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. Es vocal de la Asociación Madrileña de Educación Ambiental y parte del grupo impulsor de la Red Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental. Como pueden ver, harto tiempo ocupado tiene Marta y seguramente mucha experiencia por compartir. Entonces le damos una fraternal bienvenida a Marta. Muchas gracias por acompañarnos y como ella ya nos anuncia, este es el inicio de una amistad y de trabajo en red que esperamos mantener con ella y con nuestro país en nuestro futuro cercano. Marta, por favor, te entrego la palabra. Bueno, Roberto, gracias por la invitación, en primer lugar, por esta oportunidad de compartir experiencias desde estos dos lados del océano, ¿no? Por la presentación también tan exhaustiva. Comentaros, en primer lugar, que en realidad yo vengo a representar el trabajo de un equipo que digamos es el equipo impulsor de la Red Estatal Española de Equipamientos de Educación Ambiental, que ha surgido en este momento de confinamiento, y en todos estos meses, bueno, la última propuesta en la que hemos trabajado es precisamente esta que vengo a plantearos, que es esta propuesta de apoyo al sistema educativo formal desde el sector de la educación ambiental. Voy a compartiros una presentación muy sencilla, simplemente para ilustrar algunos de los puntos clave de este programa y de la entidad a la que represento hoy, en nombre pues, de todos mis compañeros y compañeras que también bueno, pues, han estado participando en todo este proceso. Si me perdonáis, comparto en un segundo. Bien. La presentación. Entiendo que estáis visualizando, creo que sí, porque en la prueba desde luego funcionaba. Bueno, pues como os comentaba, este programa piloto del que vengo a hablaros. ¿Sí? Disculpa, no Sí. Estás compartiendo tu pantalla. A ver. Segundo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí, perfecto. Gracias a ti, Fernanda. Bueno, comentaros que este programa que os presento hoy es una propuesta de programa piloto de apoyo al sistema educativo en este contexto tan complicado, de tantísima incertidumbre. Comentaros que en España el reinicio de las aulas se va a producir en aproximadamente 2 semanas. Estamos en un momento en el que siguen aumentando los contagios y en un momento de muchísima incertidumbre para todo el sistema educativo formal. En este contexto en el que además todo el sector de educadores y educadoras de educación ambiental también vivimos mucha incertidumbre, con muchos equipamientos cerrados, haciendo bueno, pues, propuestas online, pero bueno, con situaciones complicadas, entendíamos que teníamos que volcar parte de nuestros esfuerzos en dar apoyo al sistema educativo formal, además permitiendo la integración de contenidos socioambientales en el currículum, ¿no? Este, digamos que ha sido un poco el germen de todo este proyecto. Por hablaros y entrar un poquito más en detalle en cuanto a nuestra red, como muy bien ha comentado antes Roberto en la presentación, esta red surge del Seminario Permanente de Equipamientos de Educación Ambiental del CNEAM. Este seminario es uno de tantos. Este en concreto, bueno, pues lleva funcionando desde el año 2004, ya tiene, bueno, pues 16 años de trayectoria. En este seminario nos reunimos anualmente unos 25 profesionales aproximadamente, que todos estamos de forma directa vinculados a equipamientos de educación ambiental. Y intentamos que siempre haya un año en el que hay un trabajo interno bueno, de avance en materiales, cuestiones teóricas, cuestiones prácticas, etcétera, y cada 2 años hacemos un seminario abierto al que invitamos a, bueno, pues, a equipamientos y profesionales de todo el Estado, ¿no? Eso nos permite también, bueno, pues no ser un espacio
tan cerrado, sino abrirnos un poco al exterior y compartir no solo lo que creamos desde dentro, sino que también haya input interesantes que nos hagan también ir mejorando en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, aquí un poco nuestro planteamiento fundamental, como veis, dentro de las líneas de acción fundamentales que nos hemos planteado al constituir en estos meses de pandemia la red de equipamientos de educación ambiental. Digamos que en el seminario ya llevábamos años trabajando en esta cuestión, teníamos incluso elaborados estatutos, etcétera. Pero la pandemia nos ha dado como ese último empujón que necesitábamos para generar y constituir esta red de equipamientos. La previsible crisis del sector con el cierre de todos estos equipamientos nos ha llevado, bueno, pues un poco a organizarnos y compartir materiales, experiencias y generar proyectos como este que os presento hoy, ¿no? Como veis, dentro de las líneas de acción había 5 muy claras. Naturaleza, entendemos que somos espacios para facilitar la reconexión con la naturaleza, tan necesario en cualquier situación y contexto, pero especialmente después de una situación de confinamiento. La sostenibilidad, ser pilares para transitar hacia sociedades más sostenibles. Educación, cooperar con el sistema educativo formal, aunque también trabajamos con otros colectivos, bueno, profesionales, empresas, asociaciones, instituciones estatales, etcétera. La solidaridad, entendemos que no se puede entender un proceso ambiental sin entender el contexto social. Ya hablamos en todos los materiales, en nuestra mente. El concepto que utilizamos es de educación socioambiental y la salud, que digamos ya era un tema que estábamos trabajando, el vínculo entre medio ambiente y salud, pero en este contexto de pandemia esa relación tan clara se ha hecho aún más patente y además mucho más necesario y más urgente intervenir, ¿no? Bueno, pues desde ahí, desde esta red de equipamientos, pues allá por el mes de mayo pensamos que esta era una de las líneas de acción fundamental que teníamos que desarrollar. Entendíamos, por otro lado, que era mucho más interesante generar un proyecto colaborativo, lo más colaborativo que pudiéramos, teniendo en cuenta que el reinicio de curso era en septiembre, teníamos muy poco tiempo para trabajar, pero entendíamos que teníamos que involucrar a todos los actores, no solo a los equipamientos y los profesionales de la educación ambiental, sino a centros de formación del profesorado, centros educativos sostenibles que ya venían trabajando proyectos como ecoescuelas, proyectos de Agenda 21 local, etcétera, y que tenían ya, bueno, un camino recorrido muy interesante y una experiencia que entendíamos que tenía que incorporarse al proyecto. Universidades, porque pensamos que tenía que haber una pata fundamental que era la investigación. Estamos trabajando y terminando de definir unos criterios de calidad y unos indicadores de evaluación que nos permitan, bueno, pues ir extrayendo conclusiones, ¿no?, de este programa, y ONGs y fundaciones, ¿no?, que también tienen un papel fundamental, muchas de ellas dedicadas exclusivamente a la educación ambiental. Como comentaba al principio de la presentación, este programa concreto surge de esta situación coyuntural, de esta situación de pandemia, donde el sistema educativo formal necesita todos los apoyos, todos estos agentes que hemos venido desarrollando, bueno, pues acciones complementarias a la escuela y formación al profesorado, etcétera. Entendíamos que teníamos que ofrecer todo nuestro apoyo, ¿no?, en este momento, porque además el posible colapso del sistema educativo va a ser un colapso de la conciliación y de muchísimas cuestiones, va a abrir aún más una brecha social y digital entre el alumnado, y entendíamos que ahí teníamos que estar, ¿no? Y además con una idea que ya veníamos desarrollando, que es la necesidad de aprender en y sobre la naturaleza, ¿no? Nos parecía desde este punto de vista muy interesante utilizar nuevos escenarios de aprendizaje que podrían ser próximos al centro educativo, desde el pasillo, patio,
parque que tenemos enfrente de nuestro centro, mercado, fábrica, etcétera, ¿no? Todos estos espacios, abrir el centro educativo al exterior, que por un lado permitía minimizar el riesgo de contagio en esta situación de contingencia sanitaria complicada, ¿no? Y por otro lado abre la escuela al exterior, que es algo que venimos demandando no solo desde el sector de la educación ambiental, sino también desde gran parte del sector de la educación formal, ¿no? Entendíamos que teníamos que tener también como un eje importante, tenía que ser no olvidar estas cuestiones sociales, que la brecha social, digital y de género estuvieran muy presentes en la propuesta y no olvidarnos de una emergencia que es incluso más grave que esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, que es la emergencia climática y ambiental más global y la relación que existe entre ambas, ¿no? Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la necesidad de reconexión con la naturaleza, que como comentaba, ¿no? Tan importante en general, pero después de una situación de confinamiento y especialmente para determinados colectivos más vulnerables, infancia, personas mayores, personas enfermas, personas con diversidad funcional, en las que, bueno, esta necesidad humana de reconexión con la naturaleza en estos meses ha tenido consecuencias evidentes sobre la salud física, psicológica y emocional, ¿no? Y de alguna manera entendemos que por ahí toda este daño también puede restaurarse con esta reconexión con la naturaleza, ¿no? Y, por supuesto, seguir transitando hacia una cultura de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles eran los 7 retos fundamentales de nuestro programa piloto? Muchos de ellos, bueno, pues ya los he introducido de alguna manera, pero sí quiero hacer hincapié en que en nuestra propuesta no era entrar al centro educativo invadiendo y siendo poco respetuosos con el profesorado, sino más bien al contrario, ponernos de alguna manera a su disposición, ofrecer un apoyo, un acompañamiento, de tal forma que, aunque nosotros tenemos una serie de propuestas didácticas y metodologías, etcétera, muy centradas en el trabajo exterior, en la naturaleza, entendíamos que este trabajo lo teníamos que definir de forma conjunta cada docente de centro educativo con cada educador o educadora ambiental, respondiendo a las necesidades específicas de cada grupo, cada contexto, etcétera, ¿no? Y caminar y aprender de forma conjunta en estos espacios exteriores, permitiendo a la vez trabajar contenidos ecosociales vinculados con el currículum, es decir, avanzar materia, pero en estos espacios exteriores y con metodologías más propias de la educación ambiental, ¿no? Bueno, por otro lado, evidentemente, ¿no? En estos espacios el riesgo de contagio es muchísimo menor, es mucho más fácil mantener un distanciamiento social y todas las medidas sanitarias y esto nos parece también muy importante en este momento, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, como sector de la educación ambiental en crisis, con muchos profesionales con un futuro incierto, entendíamos que también era una forma de reconducir y de canalizar bueno, pues todo este potencial humano que ha estado desarrollando trabajo fundamentalmente en equipamientos de educación ambiental, reconducir y trabajar de forma directa y presencial en los centros educativos, planteando otros escenarios de posible confinamiento, semiconfinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Los 4 pilares fundamentales, bueno, utilización de los espacios exteriores y además abrir, que evidentemente esto no es algo nuevo, utilizar los espacios exteriores y las escuelas sin muros, ¿no? Hacia el exterior, es algo que se ha trabajado en todos los países en distintos momentos de la historia, pero es cierto que estábamos en un momento en el que los centros habían vuelto a generar muros y a elevarlos, ¿no? Entonces entendíamos que es importante abrirnos al exterior porque el aprendizaje sobre la vida solo puede ser en contacto con la vida, ¿no? Crear una sinergia muy clara educativa entre la educación formal y no formal,
enriqueciéndonos mutuamente, ¿no? Ambas partes, y evidentemente la ventaja sanitaria, y luego poder demostrar mediante una investigación universitaria con estos grupos de universidades en España que nos están apoyando, poder demostrar cómo la educación al aire libre tiene unas ventajas desde el punto de vista pedagógico, de contenidos, desde el punto de vista relacional, con respecto a una educación mucho más tradicional y dentro de las aulas, ¿no? Ya hay metodologías dentro del sistema educativo formal que van en esta línea, aprendizaje-servicio, aprendizaje por proyectos, etcétera, ¿no? Y entendemos que tenemos que tejer redes cada vez más estrechas entre estos dos sectores, ¿no? Que siempre hemos estado próximos, pero pensamos que es un momento para caminar no solo cerca, sino de la mano, ¿no? ¿En qué punto estamos en cuanto a esta propuesta que quiero insistir en que es una propuesta de programa piloto que nos planteamos además en varias fases? Como os comentaba, el curso escolar en España se reinicia a principios de septiembre y entendíamos que en estos meses, que van a ser además previsiblemente bastante complejos y, bueno, pues desde todos los puntos de vista, nos parecía mucho más sencillo trabajar con una serie de centros testigo en todo el territorio nacional en los que equipamientos de educación ambiental que ya tienen una dotación presupuestaria, pueden ser equipamientos públicos, pero también privados, que ya tienen un presupuesto específico aprobado, redirigir estas actividades y este equipo de profesionales contratados hacia la escuela. Trabajar en una serie de centros muy determinados nos permite hacer un testeo que podamos controlar con variables muy claras y además variables diversas. No queremos trabajar solo con aquellos centros que digamos que ya son muy sensibles a los temas ambientales. También queremos incluir en este testeo inicial centros en los que el profesorado pues, no ha tenido quizá la oportunidad, los recursos o el interés de trabajar contenidos de educación ambiental previamente, porque nos parece que ahí vamos a detectar cuestiones en el programa que nos van a permitir ajustar, ¿no? Posteriormente. Esto sería esta primera fase que nos planteamos que podría durar aproximadamente desde mediados de septiembre hasta diciembre, y después de esta primera fase y con unos criterios de calidad muy claros, definidos, comunes para todos los programas, y a pesar de que cada programa tenga unas particularidades y unas diferencias específicas dependiendo de cada contexto y cada equipo, ¿no? Establecer también unos criterios de evaluación que nos permitan extraer conclusiones para todo el proceso, ¿no? Generales para el proceso. Con estas conclusiones realizaríamos ajustes específicos en el programa, en esta propuesta inicial, que en la segunda fase en la que queremos extrapolar este proyecto, bueno, pues y para obtener un alcance mayor, disculpad, bueno, pues haber podido realizar esos ajustes, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues toda la evaluación que hagan tanto educadores ambientales como profesorado como alumnado, ¿no? Que nos parece también que ellos también deben evaluar el proyecto, ¿no? Debemos hacer esa evaluación, esa triangulación, ¿no? Bueno, como os decía, con todo este programa queremos extrapolar y para esta extrapolación sí que estamos en este momento en conversaciones con distintas administraciones, tanto a nivel estatal como de las distintas comunidades autónomas, para establecer un programa, bueno, pues con un alcance mayor. Como os comentaba, con todo ese referente y ese apoyo de estos centros de investigación universitarios que nos van a dar soporte y además van a permitirnos también demostrar algo que muchos de nosotros
tenemos clarísimo, ¿no? Que es cómo, bueno, trabajar al aire libre tiene todas estas ventajas, pero entendíamos que nos va a servir para fundamentar y para convencer, digamos, a aquellos que no están tan convencidos, ¿no? Bueno, este es un poco el marco que nos planteamos, el calendario de actuaciones. Sí deciros que tenemos varias herramientas de comunicación que os invitamos a conocer. Por un lado, estamos presentes en redes sociales con, bueno, por un lado, la experiencia de los 200 equipamientos que aproximadamente forman en este momento la red de equipamientos estatal de educación ambiental en España, donde compartimos experiencias, bueno, tanto en Facebook, Instagram como Twitter. Tenemos un correo de contacto, como veis aquí, equipedam@gmail.com, y por otro lado hay un blog donde podéis encontrar tanto el documento completo del programa piloto de apoyo al sistema educativo como un mapa estatal con todos los equipamientos y toda la tipología y la clasificación, etcétera. Bueno, quería haceros este marco un poco general, introductorio, pero yo creo que la parte más enriquecedora va a ser ese intercambio. Sé que hay compañeros y compañeras de Chile, sé que también hay personas desde España que están escuchando, y creo que también puede ser muy interesante este intercambio desde ambos lados del globo, ¿no? En los que, bueno, compartimos de alguna manera, bueno, pues la preocupación por la situación en la que estamos, tanto como sector de la educación ambiental como evidentemente a nivel más global, no solo por el colapso del sistema educativo, que también por el previsible cierre de muchos equipamientos de educación ambiental, esperemos que solo temporalmente, sino también por toda la coyuntura de crisis sanitaria que está inmersa dentro de una crisis global multisistémica que lo está cambiando todo, ¿no? Y en este momento de incertidumbre, como comentábamos hace unos segundos, justo antes de entrar en directo, la importancia de establecer red, de compartir materiales, bueno, nos va a permitir ser más resilientes, ¿no? Frente a bueno, pues este momento complejo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, dejo aquí marcada esta presentación, pero creo que ahora viene la parte más interesante, que es este intercambio. Así que, Roberto, estoy un poco a tu disposición para las preguntas. Muy bien, Marta, gracias. Muy interesante la presentación. Efectivamente, tú hiciste referencia a que habían algunas personas de distintos lugares que están observando. Sí, pues así es. Mira, hay muchos saludos que te envían educadores, muchos educadores vinculados a jardines infantiles, que son los más pequeños, educación básica y media, pero prácticamente de todo el país. Solo por si algo de referencia tienes, del norte a sur somos un país muy largo, ¿no es cierto? De norte a sur. De Antofagasta envían comentarios, saludos, Copiapó, Talca, Osorno, Niebla en Valdivia, Coronel, Valdivia, Concepción, Isla de Chiloé, que ya nos vamos yendo mucho más al sur del país. Por supuesto que Santiago, mucha gente de Santiago, profesionales de las municipalidades que trabajan en educación ambiental desde el municipio, como Maipú, también la Florida. Entonces, es bien amplio el grupo de personas que nos acompaña. Y contarte que efectivamente también por ahí tenemos algunos saludos de España. Así que estás acompañada, no estás sola desde la casa en este conversatorio. Hoy, bueno, mira, hay varias cosas que yo creo que inquietan. Hay una que se nos repite con otros conversatorios, que tiene que ver con temas de financiamiento. Las dificultades, las estrategias que ustedes han tenido, cómo es esa vinculación con el sector público, hay vinculación con el sector privado, cómo fueron tejiendo desde un inicio hasta el estado actual, establecer esos vínculos, cómo se logra transmitir a otros de que esto es importante. Eso te dejo esa primera entre pregunta y reflexión para ver qué piensas tú. Pues, Roberto, efectivamente esta ha sido una de las principales cuestiones que nos han asaltado.
En primer lugar, entendíamos en España no había constituido una red de equipamientos. Entendíamos que la primera herramienta y el primer paso que teníamos que dar es constituirnos como red y organizarnos como sector, porque somos un sector invisible. En España hay algunas asociaciones de educación ambiental, hay una asociación estatal, pero hay asociaciones en distintas comunidades autónomas, pero no dejaban de ser, bueno, digamos, poco visibles, ¿no? Entonces, esta era la primera cuestión. Entendíamos que teníamos que organizarnos, visibilizarnos, estar presentes en redes sociales, y cuando surge este proyecto concreto, o sea, la idea es que desde esta red pudieran surgir proyectos concretos que pudieran permitirnos reabrir equipamientos si era posible, compartiendo, hemos estado compartiendo material, digamos, que hemos elaborado los distintos equipamientos de cara a la reapertura, lo llamamos, bueno, manuales de contingencia, etcétera, que digamos que tenían que elaborar los propios equipamientos de educación ambiental sin tener conocimientos importantes de riesgos laborales, ¿no? Entonces, ahí esta parte de compartir ha permitido que muchos equipamientos abrieran sus puertas, ¿no? Que de otra manera hubiera sido un proceso más complicado. Entonces, la primera cuestión era visibilizarnos, organizarnos y generar proyectos concretos y buscar financiación. Buscar financiación especialmente pensando en los equipamientos privados que no tienen digamos, una entrada de dinero que permita mantener a esos equipos de trabajo, ¿no? Porque en los equipamientos públicos era algo más sencillo, por eso la mayor parte de las actuaciones que vamos a llevar a cabo en este primer trimestre tienen que ver con equipamientos públicos que ya tienen un presupuesto y tienen un equipo de educadores contratados, con lo cual era relativamente fácil redirigir su tarea hacia otro lado, ¿no? Pero con los equipamientos privados entendíamos que había que buscar otras estrategias de financiación. Ahora mismo seguimos llamando a muchas puertas, hemos llamado por supuesto a la puerta del Ministerio de Educación, esa fue la primera, y tendremos próximamente una reunión con ellos, hemos llamado a puertas de distintas comunidades autónomas. Y también estamos buscando vías de financiación a través de empresas que puedan tener convocatorias de ayudas a proyectos relacionados con la sostenibilidad que vemos que podría encajar, y también estamos buscando esa posibilidad. Dentro de todos los equipamientos que conformamos la red, hay equipamientos evidentemente que responden a tipologías muy distintas, pero pensamos que, bueno, que desde aquí tenemos que facilitar al máximo, bueno, pues posibilidades de financiación para especialmente para estos equipamientos privados que no cuentan con recursos propios, ¿no? Entonces, estamos trabajando en toda esta línea, ¿no?, de búsqueda. Va a haber dinero de la Unión Europea para afrontar la situación de crisis, y estamos pidiendo como apoyo al sistema educativo de alguna manera formar parte y poder optar a este tipo de ayudas, ¿no? Pero estamos en este momento todavía en búsqueda. Marta, mira, hay varias preguntas, entonces algunas las voy agrupando, pero más bien al final, para que todo el mundo también sienta que puede hacer su pregunta y que tú la escuchas. Mira, te nombro tres primero, para que tú las puedas integrar. ¿Cómo enfrentan la capacitación docente? ¿Cómo efectivamente esta se realiza? La capacitación a los profesores. ¿Cómo resuelven los permisos para salir de la escuela? Porque acá tú no puedes llegar y salir, ¿no es cierto? Con los pequeños hay todo una estructura que a veces se pone un poco engorrosa. Entonces, ¿cómo resuelven ese aspecto ustedes? O si es un problema en España para enfrentarlo. Y la última pregunta de este primer grupo es, ¿a qué llamamos criterios de calidad comunes en los establecimientos? Perfecto. Pues el tema de la capacitación docente, bueno, en España ya hay una tradición de capacitación del docente vinculado al sistema educativo formal en temas de educación ambiental. Hay estos centros de formación del profesorado que
que además algunos de ellos han formado parte de este proceso de elaboración de este programa piloto, ya cuentan con materiales y formaciones, algunas presenciales y muchas también online, para el docente. Fue un debate importante si en este programa piloto teníamos que incluir una formación específica al docente como tal o no. Entendiendo que en estos primeros meses va a haber una situación de colapso importante, veíamos que como ya existen materiales y formaciones que están diseñadas y están disponibles, si algún profesora valiente y aguerrido quería optar a esta formación, estaban disponibles, y muchos de estos equipamientos, el propio Centro Nacional de Educación Ambiental cuenta con recursos importantes que se iban a poner a disposición del programa, ¿no? Eso, digamos, para aquel colectivo de profesorado que entendía que quería profundizar. Pero para los que no, este acompañamiento directo ya supone una formación, y una formación mutua, porque al igual que nosotros podemos aportar lo que mejor conocemos, que es la metodología, las herramientas y los contenidos de la educación ambiental o ecosocial, ellos conocen muy bien el entorno escolar, el currículum, muchas de estas metodologías también innovadoras y que encajan muy bien con nuestra forma de hacer, aprendizaje-servicio, etcétera. Entonces, entendíamos que iba a haber una formación mutua per se implícita en el propio programa, ¿no? Pero no queríamos sobrecargarles con una formación necesaria para desarrollar el programa, al menos en esta primera fase tan compleja, ¿no? Esto por un lado en cuanto a la capacitación. Sí deciros, Roberto, que podemos posteriormente, porque además en este proceso de seguir compartiendo, que sería maravilloso, podemos compartiros algunos de estos materiales, páginas web, etcétera, que tienen materiales, bueno, pues muy sólidos y muy bien trabajados, que solo habría que adaptar a la realidad del contexto curricular de Chile, ¿no? Evidentemente, de las distintas etapas. En cuanto a los permisos para salir de la escuela en España, hay que pedir autorización cada vez que un alumno sale de un centro educativo. Pero en general se suele pedir esta autorización a las familias, y en este caso la idea que teníamos era pedir una única autorización para el proceso. De tal forma que en cualquier momento, porque lo que nos planteábamos era que este proceso fuera muy flexible, de tal forma que en nuestra idea inicial cada educador o educadora ambiental podría estar de forma presencial unas 4 o 5 horas con cada aula a la semana, pero estas horas se podrían unir en un único día, en una única jornada, si queremos salir al entorno un poco más lejano, o si queremos, si el profesor decide que es mejor utilizar un tiempo cada uno de los días de la semana, también se podría hacer. Esta flexibilidad nos parece importantísima, muy interesante, y esta autorización previa para todo el programa, para las posibles salidas al entorno, nos permitiría tomar decisiones bueno, pues de forma más ágil, ¿no? Esta es la cuestión un poco de la autorización. En cuanto a los criterios de calidad. En cuanto a los criterios de calidad, Roberto, me surge la duda si habláis de criterios de calidad de los equipamientos de educación ambiental o del programa. No, mira, es que es una pregunta. Una pregunta abierta. Puedo Claro. responder a los dos temas que quizás son interesantes. Yo creo, para no yo discriminar, porque no podría decirlo. Perfecto. Comentaros por un lado que en cuanto a criterios de calidad de los equipamientos de educación ambiental, dentro del seminario permanente se realizó un trabajo muy interesante que podemos buscar la manera de compartir con vosotros para definir estos criterios de calidad, porque a veces la línea entre un albergue o un
alojamiento que desarrolla actividades en la naturaleza, pero son actividades más deportivas, de tiempo libre y a lo mejor no tienen un contenido de educación ambiental claro, pues entendíamos que había como que diferenciar, ¿no? Y se hizo un trabajo muy exhaustivo que definió una tipología de equipamientos y una serie de criterios de calidad de cada uno de los equipamientos, ¿no? Es un trabajo muy, muy interesante que llevó varios años y podemos compartirlo, por supuesto, y seguro que vosotros a su vez tenéis muchas cuestiones que aportar en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a los criterios de calidad específicos de este programa, uno de los materiales en los que nos estamos basando es un material que se realizó aquí en Valencia, un material de la Consellería que estaba muy bien definido y establecía criterios de calidad de programas de educación ambiental en distintos contextos. Estamos seleccionando aquellos criterios de calidad que nos parece que tienen más que ver con esta propuesta concreta y bueno, pues estamos como perfilando y adaptándolos un poco a este contexto, ¿no? Pero era un trabajo previo que estaba muy bien desarrollado y entendemos que hay que aprovechar todo lo que está bien hecho y reconocer ese trabajo previo, no siempre intentar inventar la rueda, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos partiendo de ese documento. En cuanto a los criterios de evaluación, hemos partido de varios estudios, de un documento muy exhaustivo de un profesor de la Universidad de Granada, que bueno, define muy bien cómo evaluar programas de educación ambiental y demás. Entonces, estamos partiendo de ahí y también, ¿no? Bueno, pues definiendo qué estrategias, qué herramientas y qué indicadores queremos seleccionar para este programa concreto. Perdón, estaba anotando lo que decía. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que especialmente todo lo que tú nos cuentas de los links para los materiales va a ser muy demandado acá por nuestros educadores, así que bienvenido y por supuesto ahí compartimos lo que se ha ido generando en el país y la experiencia también que hay al respecto, así que te vamos a cobrar eso. Bueno, nos siguen, aprovecho de seguir dando algunos saludos de distintas localidades. Nos saludan desde Payaco, donde ahí tenemos algunos amigos que viven y trabajan en la municipalidad, de Maule, de la Municipalidad del Bosque, que también todos ellos desde los municipios tienen trabajo con sus comunidades locales, y también ya tenemos aquí una amiga de los chilenos que ha estado con nosotros, que es Lucero Lira de México, nos recuerda que también está conectada. Te leo algunas preguntas, para que porque a veces son muy coincidentes, pero como te decía, nos gusta un poco contar el marco y la reflexión, después tu respuesta las abarca. Mira, María Ángeles nos dice, buenos días, lamentablemente no pudo unirse al principio, pero lo que no sé si fue mencionado, y esto es lo que a ella le interesa, pero quisiera saber si la educación ambiental está inserta en educación formal en España. ¿Ya? Ahí te voy a nombrar varias ideas que van por el mismo lado. Por ahí María José nos dice, estoy agradecida por este conversatorio. En nuestro jardín, Catemu, cuidamos mucho la naturaleza, le enseñamos desde pequeños a cuidar la naturaleza. Además, como sello del jardín es intercultural, el pueblo mapuche respeta a todos y a la naturaleza. Además, contar que tenemos la acreditación ambiental, que es un programa que desarrollamos desde el Ministerio de Medio Ambiente para darle un reconocimiento a los jardines y colegios que trabajan el tema ambiental. Aquí tenemos una pregunta, Daniela Cisternas. ¿En qué proporción realizan la sinergia con la educación formal? Seguramente entre ustedes, ¿no es cierto? Y los colegios. ¿Se puede tener acceso a los materiales de contingencia? Tú lo decías que sí, ahí lo vamos a ver el mecanismo. Nos cuentan acá, nos dan un dato, dice, hay una fundación que se llama Ilumina, es de Chile, y tengo entendido que ayudan a financiar los proyectos y te acompañan en los procesos. Ahí para que los que hayan tenido esa experiencia puedan contar también qué les ha parecido. Una pregunta, ¿cuáles son las características principales que deben tener un educador ambiental? Y te dejo una última,
dice, ¿cómo se está haciendo el link entre el Ministerio del Medio Ambiente en España y el Ministerio de Educación en España? Eso. Bien, pues voy a intentar responderlas. Empiezo por esta pregunta que además me parece clave y me encantaría además conocer vuestra realidad en ese sentido. La cuestión de si la educación ambiental está integrada en el currículum. Deciros que hubo una ley en España en el año 92, la LOCSE, que integraba la educación ambiental como una materia transversal, igual que educación sexual, educación vial, etcétera, ¿no? Y desde todas las áreas y todas las materias, todo docente debía trabajar estas cuestiones como formación de un ciudadano o ciudadana, ¿no? En las leyes educativas sucesivas han desaparecido lo que llamábamos las transversales, que eran todas estas líneas transversales de trabajo que fundamentalmente trabajaban valores y cuestiones bueno, pues de formación más globalizada además, ¿no? Y en los últimos años ha habido propuestas y demandas clarísimas al Ministerio de Educación para que vuelva a estar integrada la educación ambiental en el sistema educativo formal. Hay dos propuestas muy concretas, una de ellas la impulsó SEOverLife en España, pero a ella se sumaron muchísimas entidades y profesionales de la educación ambiental para que en la reforma de la ley educativa volviera a integrarse la educación ambiental de una forma clara, evidente y explícita, porque aunque si uno lee el currículum actual, de alguna manera encuentra entre líneas, ¿no? Cuestiones que tienen mucho que ver con la educación ambiental y para la sostenibilidad, pero tienes que leer muy entre líneas, ¿no? Y entonces la demanda tenía que ver con que fuera mucho más explícito, ¿no? Y últimamente ha habido una propuesta de un grupo muy interesante en España que os animo a que conozcáis, que es un grupo en Twitter que se llama EA26, que ha generado una propuesta concreta, una demanda, digamos, una solicitud de que se integren los contenidos ecosociales en el currículum escolar, ¿no? Entonces, bueno, han hecho una recogida de firmas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es una propuesta muy, muy interesante que os animo a que conozcáis. Y la situación actual es que, aunque parece que el Ministerio de Educación está muy interesado en cuestiones ambientales y parece que de alguna manera se van a recoger estas demandas, pero todavía no está plasmado en la nueva ley. Entonces, bueno, pues estamos un poco intentando también presionar desde el sector para que así sea, ¿no? Estamos en un momento crucial de emergencia climática donde no podemos obviar esta situación en el sistema educativo formal. Bueno, pues sería un error terrible, ¿no? Había una pregunta también que tenía que ver con esta sinergia y hablaba incluso de porcentaje, ¿no? Como de colaboración entre educación formal y no formal. Entiendo que tiene que ver este proyecto concreto, este proyecto piloto, aunque surge como grupo impulsor del sector de la educación ambiental, pero hemos ido incorporando al sector de la educación formal. Pero digamos que la idea es que cuando se implanten los centros educativos haya un equilibrio, ¿no? Que las propuestas sean consensuadas siempre entre ese educador ambiental y ese maestro o maestra, que por cierto comentaros que en este programa piloto hemos pensado centrarnos en la etapa de educación infantil, centrándonos fundamentalmente en 3-6 años, en toda la etapa de primaria y secundaria, pero bachillerato, que ya es próximo a la prueba final de acceso a la universidad, hemos pensado que no era tan prioritario para este contexto programa piloto,
porque van a tener una situación lo suficientemente compleja con, bueno, adaptarse a esta situación de aprendizaje online, con una prueba de acceso, etcétera, como para trabajar este tipo de cuestiones, aunque ojalá en el futuro sí que podamos retomar, ¿no? Entonces, ahí la idea es irnos acercando a una colaboración mano a mano, ¿no? Pero esto es en este contexto. Si la pregunta es más global, es en qué medida el sector de la educación ambiental antes del COVID y el sector de la educación formal han estado colaborando, pues yo diría que para la mayor parte de los equipamientos de educación ambiental, nuestros principales destinatarios, no puedo deciros un porcentaje, pero un porcentaje muy elevado, que desde luego podría rondar perfectamente el 80%, es sistema educativo formal. O ha sido sistema educativo formal hasta el momento. De hecho, digamos que desde el sector de la educación ambiental nuestra demanda era, cuidado que hay muchos sectores con los que no estamos trabajando y tienen una responsabilidad clave en cuestiones ambientales que son urgentes e importantes. Por ejemplo, políticos, por ejemplo, empresarios, por ejemplo, sectores profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, personas mayores y demás. Entonces, aunque no hemos querido olvidarnos de estos sectores, la realidad es que la mayor parte de nuestro trabajo y bueno, aunque no quiero pillarme los dedos, pero en muchos equipamientos podemos hablar de un 80 tranquilamente, ¿no? Y bueno, pues la idea es que cada vez en esa sinergia vayamos caminando más de la mano, ¿no? Había una pregunta también muy interesante que tenía que ver con un poco la relación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente en esta cuestión. Comentaros que como en este caso las ayudas europeas iban a pasar por Ministerio de Educación, entendíamos que tenía que ser la primera puerta a la que llamáramos, pero el Ministerio de Medio Ambiente está presente de alguna manera en todo este proceso a través del Centro Nacional de Educación Ambiental, que ha colaborado y nos ha apoyado en el proceso. Aunque el proceso, digamos, y la red de equipamientos ha sido una iniciativa privada de profesionales vinculados al sector de la educación ambiental, hemos recibido el apoyo del Centro Nacional de Educación Ambiental y de otros centros que trabajan tanto temas de educación ambiental como temas de formación del profesorado. Y luego estaba esta pregunta tan interesante y difícil de contestar y que probablemente tenga que ver también quizá el contexto no solo en cada país, probablemente en Chile haya un perfil definido, en España bueno, pues nos ha costado mucho esfuerzo ir avanzando en la definición de un perfil, porque algo que es una riqueza del sector, que es que somos un sector muy multidisciplinar, muchas personas venimos del sector más ambiental, pero otras personas vienen del sector de la educación, las ciencias sociales, la filosofía, la sociología, la psicología, etcétera. Esto que es una riqueza por un lado, por otro lado, dificulta la definición de un perfil, pero sí se ha avanzado bastante, sobre todo en cuanto a clasificaciones profesionales, y ahora mismo existe una categoría profesional que es el de educadora ambiental, pero lo que sí existe en España es una disparidad de convenios en cada una de las comunidades autónomas muy importante, ¿no? Entonces sí que también otra de las demandas del sector es que aunque existan convenios específicos para las distintas comunidades autónomas, hay un convenio marco estatal que defina un poco las líneas generales y, bueno, y estos perfiles profesionales, ¿no? Entonces, digamos que aunque dentro del sector sí se ha trabajado bastante en esta definición del perfil, y existe incluso una formación que sería como un grado superior de formación profesional de educación ambiental, hay máster universitarios en educación ambiental, etcétera, o sea que sí que hay formaciones regladas específicas sobre esta materia, pero la realidad es que digamos que el acompañamiento en cuanto a cuestiones más profesionales, laborales y tal, pues ha ido muy por detrás, ¿no?
No sé la situación en Chile, pero me encantaría conocerla. Mira, acá tenemos otros saludos. Voy a aprovechar de la municipalidad. Me parece súper importante, para que veas de los municipios que están involucrados. Municipalidad de La Pintana nos saluda. Ana María Ortiz de Zárate, que también agradece porque siente que es muy motivador lo que tú nos estás contando. Bueno, aquí algunas preguntas que también después se van integrando. ¿Cómo forman los equipos? ¿Integran profesionales técnicos con conocimiento ambiental o solo educadores? ¿Cómo es esa ¿no es cierto?, de trabajo? En materias de bioseguridad, ¿cuáles han sido las líneas de educación que han desarrollado? Por aquí tenemos, dice, ahí hay un llanto que es de mi nieto, que anda cerca, pero espero que no tape el sonido. Abrir, ya. Ahí está. Oh, mira, saluda mejor. Ahí, para que tú veas, claro, Marta, que no, sí. no soy yo el que grita. Oye, dice, agradecer a Marta, nos cuentan acá, por compartirnos la interesante experiencia de organización en red, que visibiliza el rol que cumple la Unión Europea para apoyar. En lo personal, voy a motivar a mis colegas para fortalecer un trabajo de ecoescuelas. Y aquí viene la pregunta, ¿nos podría explicar cómo puedo equipar? Seguramente, ¿no es cierto?, conseguir los apoyos para armar esto. EcoWork, que ya nos había hecho algunas preguntas que recién te estaba nombrando, nos cuenta que él es abogado, soy abogado ambiental, soy abogado ambiental y directora de un centro de trabajo colaborativo ambiental en Santiago. Así que mira, qué interesante también, porque ahí pueden tener una experiencia similar. Aquí nos cuenta María Ángel, dice, ¿los programas de educación ambiental se realizan a los estudiantes de todos los niveles? Es decir, tanto preescolar como escolar hasta los cursos más grandes. Y bueno, una más para no darte tantas al mismo tiempo. Dice, la educación en España es muy distinta a la educación en Chile. Ingrid Lira nos dice esto. Ella es de un complejo educacional consolidada de Puente Alto, una comuna acá, entiendo, Santiago. Dice, es muy distinta a Chile. No es muy difícil poder trasladar a nuestros niños a estar en contacto con la naturaleza, a vivir con la naturaleza. ¿Cómo hacerlo ahora, que seguramente la realidad educativa va a ser muy diferente? ¿Qué me sugieres realizar? Se refiere, ¿no es cierto?, a los temas de distanciamiento social, a los problemas con la pandemia. Y aquí hay algo que ya está dicho, pero nos preguntan nuevamente cómo poder equipar. Y quizás te dejo esta, que creo que ha ido saliendo también. Dice, ¿qué tipo de liderazgo han desarrollado para lograr el apoyo de sus equipos y luego el apoyo desde el área privada y pública? Que un poquito ya habías tomado tú antes, pero te lo preguntan desde el liderazgo, desde la estrategia. Eso. Bien, en cuanto al tema de formación de los equipos, en cuanto a, entiendo que tiene que ver como con la selección, ¿no?, de las personas que forman parte de los equipos de educación ambiental, etcétera, que tiene mucho que ver con el perfil. Depende mucho de los tipos de equipamientos, de los públicos, de los privados, pero sí que en la mayor parte de los casos en España se suelen seleccionar personas con perfiles variados. La mayor parte de los equipos suelen tener como pues un cierto equilibrio entre personas que vienen de las ciencias más sociales y de las ambientales, pero en casi todos los casos personas que han tenido una formación y una experiencia específica en educación ambiental, ¿no? Pero la tipología, la propiedad de los equipamientos, etcétera, también marca mucho en este sentido, ¿no? Pero sí es cierto que esto es para nosotros es una riqueza, ¿no? Y nos aporta, en cuanto a formación como equipo,
por la diversidad, los materiales, las propuestas son mucho más enriquecedoras también por esto. Y también, por supuesto, para los destinatarios, ¿no? Mucho más rico y más amplio, ¿no? el aprendizaje. En cuanto a temas de bioseguridad, que entiendo que tiene mucho que ver con el tema de salud y medio ambiente, es cierto que son cuestiones que se han trabajado más en los últimos años. Digamos que en España hacíamos como una metáfora de las fases de la educación ambiental. Hablábamos de que en los inicios era una educación ambiental verde, ¿no? De conocimiento de especies, etcétera, etcétera. Se pasó a una educación ambiental marrón, ¿no? Hablar de los residuos, los problemas ambientales, a una educación ambiental multicolor, ¿no? Donde se incorporaba también los aspectos sociales y la complejidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Digamos que un poco en ese viaje, en esa última fase, se han empezado a integrar más cuestiones que tienen que ver con la bioseguridad, cuestiones de alimentación y salud, cuestiones que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con problemáticas ambientales que afectan de forma clara con migraciones climáticas, etcétera, ¿no? Con muchísimas cuestiones en las que los problemas ambientales, intentamos de una forma muy clara visibilizar qué impacto tiene sobre la salud de las personas, ¿no? Salud física, emocional, psicológica, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido también hay algunos materiales interesantes que también quizá podamos compartiros posteriormente, ¿no? Y seguro que es una línea que también en Chile estáis trabajando porque sí o sí es algo que hay que trabajar en este momento de forma muy, muy clara, ¿no? En cuanto al tema de ecoescuelas, en España hay una entidad que es ADEAC, que es quien coordina tanto banderas azules de las playas como banderas verdes de las escuelas. Digamos que tiene una metodología muy clara de trabajo y hay normalmente ayuntamientos y determinadas instituciones públicas ofrecen recursos para que las escuelas, o digamos subvencionan que las escuelas puedan participar en este programa, ¿no? Este programa tiene una parte de coordinación y, digamos, de facilitación de recursos, intercambios entre escuelas que están trabajando temas de sostenibilidad, etcétera. Pero no sé exactamente, y a lo mejor ahí, Roberto, sí que puedes aportar un poco desde vuestra experiencia en Chile. Entiendo que el programa de banderas verdes está implementado, como en muchos países de Latinoamérica. Y lo que no sé es la financiación, si es directa de los centros educativos o también hay apoyo estatal o municipal. Mira, nosotros acá llevamos un programa que se llama Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. Y el programa, más que apoyo económico directo, con recursos directos, lo que ofrece es capacitación, seminarios, material educativo que se generan en materias ambientales, cursos. Tenemos una academia de formación ambiental también en el equipo que yo coordino, la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman, y ahí damos cursos para docentes, para educadoras y educadores de párvulo y docentes de enseñanza básica y media. Entonces vamos apoyando, pero son iniciativas fuertemente desarrolladas por la voluntad de las comunidades educativas, que más bien toman lo que tienen y lo ambientalizan, le dan una gestión ambiental, una forma distinta de observarlo, de hacerlo. Estamos por sobre los 2.000 establecimientos en esas categorías, prebásica, básica y media, jardines infantiles y escuelas, en todo el país. Así funciona, generando estos espacios de capacitación, de asesoría, de encuentro. Ahora con la pandemia estamos cerrados, estamos trabajando igual en apoyar en estos mismos seminarios, son para ese público, pero claramente, claro, este año no se va a hacer el proceso porque no se puede certificar con los colegios cerrados, con los profesores trabajando a distancia.
¿Te leo algún otro comentario, Marta? Mira, acá tenemos... Ay, disculpa, bueno, había dos preguntitas más que tenía así en el... para que no se nos olvide ninguna y bueno, pues atender un poco esas demandas, pero yo creo que estas dos son muy sencillas, Roberto, y muy concretas. Una tenía que ver con qué etapas educativas trabajamos. Entiendo que, digamos, en un marco general y en este programa específico, ¿no? Habitualmente las etapas con las que más trabajamos son la etapa de primaria, que en España empieza a los 6 años, hasta secundaria, que sería aproximadamente hasta los 15-16. Serían las etapas con las que mayoritariamente trabajamos, aunque hay muchos centros de educación infantil, especialmente 3-6, que trabajan claramente contenidos de educación ambiental y participan en actividades, algunos centros también de bachillerato y formación profesional con alumnos de 16 en adelante, y también algunos centros universitarios, ¿no? Incluso universidades de mayores, que es un espacio fabuloso y maravilloso con el que trabajar, porque ahí el intercambio es porque el conocimiento que uno incorpora con estos grupos, lo que aprendemos los educadores es infinitamente superior a lo que podemos aportar, ¿no? Y por otro lado había una pregunta que me ha gustado mucho, una referencia al tema de la abogacía ambiental, ¿no? En España hay una asociación de fiscales ambientales que se están formando en temas ambientales y esto es fantástico porque muchas de las denuncias ambientales acaban en manos de fiscales y de abogados que no tienen conocimiento sobre la materia. Y eso hace que muchas denuncias acaben en papel mojado y no prosperen por una falta de conocimiento digamos, del daño real a la sociedad de determinados crímenes ambientales, ¿no? Entonces, si uno no tiene conocimiento profundo de estas cuestiones, es difícil que entienda la gravedad de algunas acciones, ¿no? Entonces, sí que invitaría a esta persona que investigue sobre esta asociación de fiscales ambientales en España porque es muy, muy interesante. Muy bien, muchas gracias, excelente. Nos van quedando ya un grupo menor, te las voy a leer, tú vas después seleccionando por tiempo, ya llevamos más de 1 hora, sabemos que no podemos abusar. Pero te voy contando para que tú también conozcas un poco la reflexión y las inquietudes de nuestros educadores. Mira, acá Juan González, que es un centro, el PEUMA, que es de educación ambiental con la naturaleza, dice lo siguiente: gracias por la presentación muy clara. Deseo preguntar si este programa piloto de apoyo a la educación formal se ha preguntado o ha reflexionado sobre una transición más decidida hacia las aulas en forma permanente, fuera de las aulas o entornos o en aulas, entornos naturales. Esa es una pregunta. Luego tenemos saludos de San Felipe, tenemos una pregunta, nos gustaría saber qué tipo de estrategias utilizan de manera concreta, me refiero como lombrices, acopio de hojas, entre otras. ¿Qué cosas trabajan en España, los colegios? Saludos desde Iquique, Jardín Infantil Retoñitos, o Iquique, el norte de Chile, para que vean. Estás online conociendo Chile, digamos, en todo el país. Sí, un viaje fantástico por toda la geografía. Sí, y bien largo en kilómetros. Sí. Mira, acá nos dicen, agradece la oportunidad de otorgar estos espacios que son muy necesarios y que están incorporados en los planes, te agradecen la reflexión. Hay Jardín Infantil Semillas de Amor de Osorno. Aquí dicen, ahora está en los sellos de cada escuela, así como se inserta en la elaboración de los PME, proyectos de mejoramiento educativo que pueden presentar los colegios y ahí a los cuales pueden darle la orientación también ambiental, te das cuenta, y obtienen recursos. Así que pueden tener mejor acceso a recursos, nos dice Ana María Ortiz de Zárate. Escuela Las Canteras de Copiapó, una ciudad hermosa, Copiapó, ahí viví yo mucho tiempo. Nuestra escuela tiene un sello medioambiental y tenemos 2 horas pedagógicas semanales dentro del currículum. Mira, no todos tienen esto, así que qué bueno
que es bueno para la escuela de las canteras. Karin Salazar nos dice: hola, muy buenos días, mi nombre es Karin Salazar, técnico en párvulo del Jardín Infantil Las Palmeritas de Puente Alto, eso es en Santiago, acá en la zona central. Estoy muy agradecida de la invitación. Nosotros tenemos sello medioambiental, además de la certificación medioambiental, y trabajamos con un programa que se llama Naturalizar, el cual Fundación Ilumina financia esto. A propósito que ya lo habíamos nombrado, ¿ven? Se porta bien Fundación Ilumina al parecer, ahí ustedes podrán consultar y hacer su experiencia. Otros saludos, región del Maule, la zona sur, nuevamente Talca. Buenos días, dice: ¿cómo acceder a este proceso del proyecto piloto para ir evaluando resultados? Es del Liceo Baracaldo de María Pinto. Fíjate, porque en el fondo es acceder al proyecto de ustedes desde Chile, pero seguramente valoran el hecho que pueden saber también cómo se construyen los indicadores, cómo se hace el seguimiento. Así que ahí queda la pregunta. Aquí una larga pregunta por las estrategias, ya que dentro de nuestro proyecto consideramos una lombricera para la extracción del humus, acopio de hojas para la fabricación de tierra de hoja, tesoros vivos plantas para desarrollar los sentidos sensoriales, tesoros inertes de la naturaleza y por último un carro de la indagación y el arte, donde tendrá elementos de la naturaleza y el arte, que se puede transportar a cualquier lugar del establecimiento, donde los niños podrán explorar y crear sus propias plantas y sus propias obras de arte. Si usted tiene otra estrategia para seguir enriqueciendo nuestro proyecto, se lo agradecería. Y aquí una última. Hola, mi nombre es Eloísa Eise, docente de la Escuela San Miguel de Talca. Tenemos la certificación ambiental básica, media y de excelencia. También un huerto y vivero, con talleres de huerto, con muchos deseos de seguir trabajando, pero nuestra militancia son los recursos. ¿Cómo lograr que realmente se le preste la atención que merece la educación ambiental? Y mira, acá esto es interesante, porque tenemos primera pregunta que veo de una escuela rural. ¿El ser de escuela rural favorece o dificulta el acceso a participar en estos programas? Ahí te lo digo para no darte tantas, Marta. Para que veas que tu presentación genera que hay muchas ganas de conversar contigo y preguntarte cosas. Bueno, yo creo que hay muchísimo interés por integrar la educación ambiental en la escuela y eso es maravilloso. Y, existe en España y existe en Chile y en muchos lugares del mundo y eso es fantástico. Voy a intentar responder en la medida que pueda a estas últimas preguntas, pero sí que decir que, bueno, pues que nos ponemos también a vuestra disposición posteriormente a través del correo, etcétera, para seguir compartiendo, porque, bueno, pues seguro que podemos seguir aprendiendo mutuamente, porque he visto y has compartido, Roberto, experiencias realmente interesantes de algunos centros educativos y también equipamientos de educación ambiental. En cuanto a la pregunta concreta de en qué medida este programa podría ser una transición, ¿no?, a estas escuelas al aire libre, a la naturaleza, deciros que una de las entidades que ha participado en la elaboración del programa es la Red Edna de España, que es una red que incorpora, bueno, que está formada por escuelas al aire libre, que trabajan fundamentalmente en el segundo ciclo infantil, pero algunas también en otras etapas educativas posteriores. Y su experiencia nos parecía muy, muy válida porque ellos desarrollan todo su trabajo en el exterior. Para las personas más interesadas en este programa específico, bueno, os invito a conocer su experiencia. Es de la Red Edna, EDNA.
Por otro lado, bueno, pues había una pregunta anterior que me dejé en una esquinita marcada y no recordé, que tenía que ver con nuestras estrategias un poco organizativas y de participación, y tanto interna como para fortalecernos exteriormente, ¿no? Para nosotros ha sido clave en cuanto a este programa piloto. La verdad que ha tenido una acogida interesantísima tanto en el sector de la educación ambiental como en el sector de la educación formal. Y creo que la clave ha tenido que ver, por un lado, con el momento en el que estamos, en el que existe la necesidad de trabajar en el exterior, y eso es una ventaja para nosotros como sector de educadores ambientales. Y por otro lado, haber incorporado otras miradas en el proceso y haberlo hecho lo más colaborativo y participativo posible nos ha permitido afinar e integrar distintas visiones, miradas, necesidades, etcétera. Y también considero que esa ha sido una clave, ¿no? Pero creo que el tema del momento, ¿no? La oportunidad del momento en el que estamos, debemos aprovecharlo como sector. Por otro lado, había como varias preguntas que tenían que ver con cuestiones relacionadas con la agricultura ecológica, el tema de las lombrices, composteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos que una de las tareas interesantísimas es la ambientalización de los patios escolares, convertir esos espacios en espacios, además de aprendizaje, y en espacios donde la vida entre, ¿no? A través de huertos, rincones de biodiversidad, casetas de aves, hoteles de insectos, etcétera, ¿no? Introducir la vida en los patios, la vida en todas sus maneras, en los patios escolares. Pensamos que es una de las líneas interesantes que incorporamos en el proyecto con algunas propuestas, pero bueno, hay manuales y manuales que desarrollan estas cuestiones, ¿no? Tanto de ambientalización de patios, acaba de publicarse un libro muy interesante en España, como de trabajo de huertos escolares y demás. Y luego, me han encantado estas dos últimas preguntas. Una tiene que ver con el arte como herramienta metodológica para la educación ambiental, que cada vez estamos incorporando en más equipamientos, porque el arte es un lenguaje que conmueve, y para generar cambios reales, profundos, hay que conmover. No basta con trasladar información, sino que no tenemos que hablar tanto al estómago, sino que tenemos que hablar a los sentidos, tenemos que hablar al estómago y tenemos que hablar al corazón. Y el arte sabe hacerlo muy bien. Entonces, rodearnos de artistas que incorporen sus visiones, sus herramientas, su forma de trabajo, incorporar también nuestros conocimientos como educadores ambientales, pero que también tenemos un bagaje personal, ¿no? Y nuestras herramientas artísticas en nuestro trabajo es fundamental, ¿no? Y esta cuestión del mundo rural, de las escuelas rurales. Las escuelas rurales, que muchas de ellas ya desarrollan programas donde la sostenibilidad está implícita, y la sostenibilidad y la diversidad. Pero es cierto que hay otras escuelas rurales que no lo incorporan de la misma manera, a pesar de que, bueno, pues el entorno es favorable, tienen una comunidad de vecinos que podrían utilizar, ¿no? Entonces, a mí me parece que son espacios, bueno, que en muchos sentidos son ejemplares, y que hay experiencias interesantísimas. Y espacios que, bueno, nosotros en el programa piloto vamos a intentar incorporar, porque pensamos que son contextos ideales para desarrollar estos programas, ¿no? Además, bueno, normalmente con ratios de alumnos bajitas, por lo menos en España, en los centros rurales agrupados, con diversidad de edades, lo que produce también intercambios muy interesantes entre el alumnado, con familias que suelen estar vinculadas al centro educativo. Entonces, nos parecen centros idóneos. Aunque es cierto que no todas las escuelas rurales aprovechan ese potencial, y bueno, pues sería ahí, habría un campo de desarrollo también a nivel de asesoramiento muy interesante, en mi opinión. No sé si me dejo, Roberto, alguna cuestión. Seguro que podríamos seguir profundizando muchísimo más, pero no sé si hay alguna cuestión que creas que se nos ha quedado en el tintero, o alguna última pregunta que aparezca.
No, mira, Marta, yo te iba a comentar que tú ya asumiste un riesgo, que fue poner tu correo electrónico. Entonces aquí en Chile ya encontraste una gran cantidad de personas que siguen haciendo preguntas, pero claramente en este marco ya no podemos, una restricción de tiempo, pero es importante que sepas que estas preguntas también veremos el mecanismo de hacértelos llegar, y yo ahí le emplazo a nuestros amigos y amigas que están escuchando y que están participando de que puedan escribirte. Y ahí quizás tú también, con más tiempo, poder observar las preguntas, poderse comunicar, entregar respuestas. Sin lugar a dudas han seguido llegando agradecimientos, siguen incorporándose, por ahí nos dicen Municipalidad de Río Claro presente, así con fuerza. Así que no, siguen las preguntas, mucho interés en temas de cómo poderse capacitar, cómo poder entregar mayor información. Ahí van a ver, algunos nos mandan algunos teléfonos, eso todo va a quedar también en tu poder. Nos hacen reflexiones sobre la ley de educación ambiental en nuestro país, pero que además de la ley dice que faltan otros instrumentos de ley que permitan acercar más el trabajo intersectorial entre los ministerios, más saludos, cómo fortalecer la creación y formación de nuevos equipos, bueno, muchas cosas. Vuelven sobre el tema de cómo acceder a formación, a acceso a becas o a instancias que puedan entregar estas capacitaciones y ampliar los conocimientos. Ya, voy a ahí tener que, porque sigue, te das cuenta, hay mucho interés. El tema que trabajemos más los ODS que entrega la ONU para el trabajo de educación ambiental. Así, creo que tenemos que darte las gracias porque has abierto una gran reflexión, y también por aquí dicen gracias por estos esfuerzos de unir a dos continentes para compartir experiencias. Mira qué bien. Bueno, no, solo darte las gracias, Marta, ha sido muy enriquecedor, nos gusta mucho, especialmente las presentaciones que creo que hemos logrado con muchos de nuestros invitados, que tiene que ver con cosas concretas que ayudan a pensar en cómo resolvemos y avanzamos, ¿te das cuenta? No es ninguna crítica a la teoría, pero la teoría viene bien, pero creo que con esta crisis que ya vivimos en lo económico, social, y ahora en la salud, es importante focalizar, no sé hasta cuándo, en esta coyuntura lo menos, respuestas concretas, porque eso es lo que tú nos entregas para poder justamente ver cómo vamos ayudando a nuestras comunidades a por lo menos tener la esperanza de ver a futuro un futuro más pleno, más íntegro. Enfrentamos como país un contexto complicado en términos sociales y en términos de salud, así que es súper motivador ver también que tenemos tantos invitados atentos, preocupados, disponibles en ese contexto que también los afecta a ellos y a sus familias, estar preocupados de cómo hacen una educación ambiental para otros, para las comunidades, para no solo su núcleo más interno. Entonces, eso es muy importante. Y estas reflexiones también nos demuestran que es posible otra realidad para otro mundo que sea respetuoso, que aleje la ignorancia del racismo, que aleje muchas formas de discriminación que muchas veces vemos en nuestros países y que hay que trabajar fuerte para contribuir a irlos aislando, a ir disminuyendo y a ir generando un hombre, una mujer justamente colaborativos, propositivos, y en eso te damos muchas las gracias. Tú ayudas en ese camino, es un paso más, así que un abrazo desde acá, te dejo la palabra a ti para el cierre, y yo creo que a nombre de todos, desde el Ministerio de Medio Ambiente, de nuestros colaboradores también, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía, la Corporación Nacional Forestal, somos un grupo intersectorial que trabajamos en esto. Aquí está la JUNGI, está Integra, hay muchos que están contribuyendo, la Agencia de Sustentabilidad. Entonces, además de nuestro público, que no tengo duda en representar en estas palabras, muchas gracias, ¿ah? Y quizás, ¿quién dice si no te volvemos a molestar en el futuro cercano? Así que te dejo la palabra a ti para el cierre, Marta.
Pues Roberto, devuelvo mi agradecimiento, no solo en mi nombre, sino de toda la red de equipamientos estatal de educación ambiental de España, por este intercambio tan interesante, por estos conversatorios que pensamos que son tan necesarios en este momento. Y solo deciros que a través del correo intentaremos responder como colectivo a todas las preguntas que nos lleguen, pero no solo preguntas, nos encantaría también conocer vuestra experiencia y nos ofrecemos como red de equipamientos a establecer algún tipo de reunión de intercambio profesional entre nuestra red estatal y la vuestra para intercambiar cuestiones formativas, materiales, recursos, etcétera, en la medida que podamos, porque tenemos, creo, mucho que aportarnos mutuamente, ¿no? Y bueno, pues ahí queda como esa invitación final. Agradecer también a todas las personas que han dedicado este ratito a escucharnos y bueno, pues y que evidentemente si están aquí es porque están dedicando parte de su tiempo y de su esfuerzo y de su preocupación por construir un mundo más sostenible desde todos los puntos de vista, social y ambientalmente. Y bueno, que estéis aquí significa mucho, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a esto, que no estamos solos, vaya. Y nada, agradeceros un saludo enorme desde aquí hacia el otro lado del océano, a Chile. Y nada, gracias de verdad por la invitación, por vuestra amabilidad y por vuestra profesionalidad y bueno, pues todo lo que estáis compartiendo y generando, ¿no? Desde el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, Marta. Decirle a todos los que han participado que esto queda grabado, por tanto también ahí ustedes pueden ver la presentación que nos están pidiendo y todos los datos que quieran rescatar. Va a quedar en el Facebook de la red de centros de certificación ambiental, y contarles además que justamente seguimos con este ciclo. Este es un ciclo que está muy asociado a lo que es la red de centros de educación ambiental que está en todo el país, y que ustedes pueden conocer las actividades particulares que hace cada uno de estos centros a través de la información que está también en nuestra página del Ministerio. Hay una página especial de la red de centros, entonces los invitamos también ahí a estar accediendo a la información. Quizás tienen algún centro muy cercano con los cuales pueden generar redes, experiencias educativas, así que ahí estén atentos, por favor. Y eso, un abrazo para todos y esperamos poder volvernos a ver o a conversar el próximo viernes. Así que hasta la próxima semana será. Chao, chao. Saludos. Saludos.